nos quedó terminar las traducciones de la lección 12. Entonces, ¿qué les parece si las terminamos antes de entrar a nuestra lección 13? Creo que nos quedamos aquí. Patti, ¿lo puedes leer y traducir? Ton, ergon, autú. Ujú. Ton es es un plural, este, plural, es dativo, No. Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Es el genitivo plural. En los tres el géneros es genitivo igual. plural masculino. No, ton, ton, ton es para los tres géneros. Claro que aquí es masculino, sí. ¿Y entonces qué dice? De ergon, autú. El autú es ustedes, De él. de De el ergon es ay maestro, no me acuerdo. obra. Ay, Obra. sí, Aquí sí, sí, ya me habías dicho, sí. genitivo plural, entonces es de las Las obras de obras él de él, o de sus obras, ¿no? sí. Jerónimo, Sí, Chen Jodón, tu Seu. Entonces dice, para los, eh, para los caminos, el camino al, al camino de Dios. muy bien. O, Sí, nada más está en acusativo, ¿verdad? Entonces tiene que ser ujú, el objeto directo de algo. Entonces será el camino de Dios, o sea, sigue, por ejemplo, ¿qué cosa? El camino de Dios. O conoce, o conozco el camino de Dios. Bueno, Patti, Tais, jodois, autón. Entonces, tais es femenino, plural, bien, dativo. muy bien. Ujú. Tais, entonces es, digamos, donde recae eh, el camino de ustedes o de nosotros, No, de ustedes, autón, autón, de ellos, de ellos. sí. Entonces, el camino de ellos o A sus es caminos. plural, exactamente, los caminos de Así, ellos. En un dativo, ¿verdad? Sería en los ajá, caminos de ellos o para los caminos de caminos de ellos. ellos. Noten cómo tais es femenino y jodois parece masculino, Ujú. ¿verdad? Por la terminación ois. Pero es que es un, es un, eh, es un femenino, jodois, Sí. es un femenino de la segunda declinación. Jodos, jodú, femenino de la segunda declinación. Eh, bueno, por eso el artículo tiene que estar en femenino, ¿verdad? Entonces, las sendas, para traducir con una palabra femenina, las sendas de ellos. Bueno, los caminos de ellos. Jerónimo, sí, eh, oikos, Jimón, Hermos. muy bien. Entonces quiere decir la casa Ajá, de ustedes, de despierta. ustedes, genitivo plural, de Sí, ustedes, eh, sí, desierta, ¿verdad? sí, Eh, porque está en nominativo, como digo, esto, ¿verdad? sí, Claro que como está separado del nominativo por el genitivo este de aquí, eh, conviene traducirlo con el verbo ser. La casa de la, ustedes es es un un desierto, Desierto. desierto. es un desierto. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Oikos. Entonces Mi vamos cosita. ahora a la lección 13, Sí. ¿verdad? Seguimos en la segunda declinación, que en este caso vamos a ver los contractos, igual que en la primera declinación. Vimos la primera declinación tal cual es, y después vimos los masculinos de la primera declinación, y después vimos los contractos de la primera declinación. Ahorita estamos en la segunda declinación, ya vimos las terminaciones regulares, luego vimos la clase pasada las terminaciones femeninas y neutras de la segunda declinación, ¿verdad? Cómo se declinan los femeninos de la segunda y los neutros. Es justamente lo que acabamos de repasar ahorita, antes de empezar esta lección. La gran mayoría de los sustantivos de la primera declinación son femeninos, pero hay algunos masculinos. La inmensa mayoría de los sustantivos de la segunda declinación son masculinos, pero hay algunos femeninos y algunos neutros, que esos ya los vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver los contractos. Ya sabemos qué es lo que pasa con los contractos. Por ejemplo, tenemos el tema no os, que quiere decir mente. Entonces, tenemos el nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Tenemos no os. La terminación es regular, ¿verdad? Si ustedes aprendieron a declinar por ejemplo, logos, logu, logo, logon, loge, o kyrios, kyriu, kyrio, kyrion, kyrie. La terminación es regular, pero aquí resulta que la raíz verbal termina con omicron. Entonces aquí se juntan dos oes, se juntan dos oes. ¿Ven? ¿Y qué pasa cuando se juntan dos oes? Se contraen en u. ¿No? Entonces el nominativo es nus, nus. Lo mismo pasa con la desinencia u del genitivo. Tenemos o que se junta con ou, con u, y esto se contrae en u. Entonces el nominativo es nus, el genitivo es nu. En el dativo también. La vocal O se junta con la desinencia del dativo o omega y prevalece el omega, ¿verdad? No. En el acusativo pasa lo mismo que en el nominativo, ¿verdad? Tiene la terminación regular on, pero se juntan dos oes y se contraen en u. Entonces el acusativo es nun. Y el vocativo es noe. Si ustedes revisan qué pasa cuando se encuentra el sonido O con una épsilon, se contrae en U. Entonces, el resultado, la declinación es esta: nus, nu, no, nun, nu, ¿verdad? Y siempre con acento circunflejo, para indicarnos que ahí hubo una contracción, ¿verdad? O sea, si yo me encuentro con esta palabra, caray, pues ¿esto qué es? ¿Cómo lo busco en el diccionario? Entonces yo digo, es que es el nu, pues es un genitivo, pero puede proceder de una contracción de Contracción. a. Entonces ya busco noos en el diccionario, ¿verdad? Bueno, y tampoco lo voy a encontrar, si voy a encontrar nus, nus. Pero bueno, ya sabemos que procede de una contracción. Ahora vamos a ver el plural. En el plural las terminaciones son regulares. Por ejemplo, si aprendimos como paradigma de la segunda logos, tenemos el plural logoi, logon, logois, logus, logoi, ¿no? Pues bien, aquí se juntan con la vocal de la raíz o más oi y se contrae en oi. Aquí se juntan O más omega, omicron más omega se contrae en O.
Aquí se juntan dos omicrons, se contraen en hoy, hoy. Aquí se junta una omicron con U, se contrae en U. Y aquí se encuentran dos omicron con, bueno, una omicron con el diptongo hoy y se contrae en hoy. Entonces, ¿cómo queda el plural de estos sustantivos contractos? Noi, nun, nois, nus, noi. Es fácil reconocerlos porque hoy pues, es la terminación del plural, ¿verdad? Claro, es raro tener en un nominativo el acento circunflejo. Ah, bueno, pues es que procede de una contracción. ¿Ven? Non, bueno, pues todos los genitivos plurales terminan así, ¿verdad? Nois, bueno, también así terminan los dativos plurales masculinos, ¿verdad? Nois. Nus, aquí así terminan los acusativos plurales. Aquí la diferencia es que tiene un circunflejo, ¿verdad? El genitivo de por sí lleva el circunflejo, el dativo también, pero el acusativo no lleva circunflejo. Entonces aquí el circunflejo es seña de que hubo una contracción, ¿verdad? Y lo mismo aquí el circunflejo en voy, perdón, en noi, que es mentes, mentes brillantes, ¿eh? Ahí está. Entonces utilizo el vocativo noi, noi, mentes. ¿Eh? Bueno, ahí está. Como ven, la terminación es regular, ¿verdad? De la segunda declinación. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que chocaron con una vocal de la raíz y hubo contracción. Entonces conviene repasar esta. ¿Eh? Nus, nu, no, nun, nu. Eh, entendiendo, pues, aprendiéndose que se trata de contracciones. Noi, non, nois, nus, noi. Ese es el plural. Noi, non, nos, nois, nus, noi. Con acento circunflejo. Y, y si bien algunas terminaciones siempre llevan circunflejo, por ejemplo, el genitivo singular, el dativo singular, el genitivo plural y el dativo plural, aquí el circunflejo aparece en todas las declinaciones. ¿Por qué? Porque procede de una contracción. Bueno, esto es la presentación del tema, ¿verdad? Y el tema verbal puede terminar en O o en alguna otra vocal. Y entonces la contracción va a ser diferente. Aquí les puse con O. Bueno, y Maestro, aquí Maestro, sí, quería, sí, sí, sí. quería, perdón, hable usted. Sí, quería preguntarle, entonces primero, arriba en el nominativo en singulares, la mente, de la Nus, mente, mente. de la mente, el genitivo, el dativo, con Para. es la mente con, o para la con la, mente. con la mente, Nun, y luego mente, sí, y o, Oh, mente. o mente. o mente. Exactamente, Gracias, gracias, maestro. sí. Bueno, Y ya yo, está. yo una pregunta, maestro, también hasta Sí, arriba en los párrafos. Ahí dice en el otro párrafo, dice vocal áspera es E y luego ¿qué sigue? o, epsilon, ómicron. Ah, Las U es vocales, un conectivo. Ah, sí, perdón, es que yo decía que letra es esa. sí. Las vocales ásparas son alfa, epsilon y ómicron, Ajá, y esa ¿verdad? U, yo decía de que es nomás un Sí, conector. Ok, sí. sí, gracias. ¿Ya quedó? Sí, Bueno, ya está. Eh, Es común que los sustantivos que se prestan a contracción, se usen sin hacer la contracción, ¿verdad? Bueno, pues más fácil de identificarlos, ¿verdad? A veces estos sustantivos no se contraen.
Bueno, ya, si no se contraen es más fácil de identificarlos, ¿verdad? Bueno, vamos con un poco de ejercicios, pero ejercicios, pues eso lo tendríamos que hacer estando presentes. La eclesía, eclesías, es un alfa pura, es de la primera. Ahí está el nominativo eclesía, el genitivo eclesías. Es alfa pura que se va a conservar en todo el singular y el plural porque sigue a una rey. ¿Lo recuerdan? Sigue a una letra rho, Ro, epsilon o iota. sí. Aquí en este caso es una iota. Y otra, Entonces, la alfa se va a conservar en todo el singular como gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera. Eclesía, eclesías, eclesía, eclesian, eclesía, ¿no? Y en el plural, pues no hay cambios. Eclesiai, eclesión, eclesiais, eclesías, eclesiai. Y osteon, osteu, aquí tenemos un neutro de la segunda, ¿ven? Esto me dice, perdón, neutro. Sí, un neutro de la segunda. La terminación on me dice que es un neutro y el genitivo u me dice que es de la segunda. Entonces, es un neutro de la segunda, ¿sí? Aquí digamos, lo complicado es que eh, el sustantivo termina en vocal épsilon. Y entonces, cuando se junta con la O, pues se va a contraer. Y luego cuando se junta con la U, se va a contraer, ¿verdad? Pero eso, bueno, eso hay que eh, maliciarlo a la hora que veamos la declinación para identificar que se trata de un neutro de la segunda. Sabemos que los neutros de la segunda, bueno, todos los neutros, el nominativo, el acusativo y el vocativo son iguales. Bueno, vamos al vocabulario. Af, hiemi. Af, hiemi. Es un verbo compuesto de la preposición apo y el verbo hiemi. Hiemi, que quiere decir quitar, ¿verdad? Quiere decir quitar. Eh, enviar, ¿no? Here, enviar, quitar, sacar. Con la preposición apo, ¿qué pasa? Que lo primero que hago es quitar la omicron de la preposición apo, porque sigue una vocal, ¿verdad? Entonces me queda ap. Pero luego, como aquí es un espíritu rudo, el verbo es hiemi, entonces tengo que aspirar esta, beta, pi, fi. La P se aspira porque sigue un espíritu rudo. Esas son reglas que ya vimos. Entonces el verbo no es apogiemi, sino afgiemi. Pero yo no puedo decir aquí un espíritu rudo porque no está a principio de palabra, entonces quito el espíritu rudo y me queda el verbo afiemi, afiemi, que quiere decir quitar, ¿verdad? Y es este verbo. Este es el imperativo. Quita, quita a nosotros las ofensas de nosotros, ¿m? Que podemos traducir como perdona, ¿ven? Pero digamos la raíz es quitar. Es el verbo afgiemi o afiemi, ¿verdad? Este es el mismo verbo, ¿verdad? Af y luego ekamen. Bueno, aquí es que el verbo hiemi, pues, sufre algunas transformaciones. Aquí, de la terminación kamen, lo único que queda del verbo hiemi es esto, ¿verdad? Y esta es la preposición. Aquí también, bueno, aquí me queda afe del verbo y aquí me queda afe también del verbo.
Y propiamente del verbo hiemi, me queda nada más la épsilon aquí y aquí la eta. Pero este verbo es el mismo y quita o perdona a nosotros las ofensas de nosotros, como también nosotros, esto es un perfecto, hemos perdonado a los que ofenden, dativo, hemos perdonado A a los que nosotros. ofenden de nosotros, a los que, a los ofensores de nosotros, ¿no? A los ofensores de nosotros. Pero lo que quería subrayar es que aquí está el verbo afiemi, que es el que estamos aquí aprendiendo. Af iemi. Algún día vamos a ver ese verbo, vamos a dedicar a ver ese verbo, cómo se conjuga, pero ya por lo pronto les adelanto que es la preposición apo más el verbo hiemi. El verbo hiemi por sí mismo quiere decir enviar, sacar, quitar, ¿verdad? Y afiemi quiere decir arrojar, permitir, perdonar. Perdón. Balo quiere decir lanzar. Balo, lanzar o herir. Basileus, miren, termina el genitivo en os. Esto me indica que es de la tercera declinación. Es un masculino de la tercera declinación. Jo Basileus, Basileos. Quiere decir rey. Blepo es el verbo ver. Dei es el verbo ser necesario, pero se utiliza normalmente como impersonal, ¿verdad? Es necesario, es necesario. Es un verbo, pero es un verbo en impersonal. Es necesario tal cosa. Dei es su utilización más común. Dulos, dulu. Bueno, aquí tenemos un sustantivo de la segunda. Este es el nominativo dulos y el genitivo dulu. Es como logos, logu, o como kyrios, kyrio, es regular, ¿verdad? Bueno, lo vimos también en un paradigma. Quiere decir siervo o esclavo. Hieródulos es el siervo del templo, ¿verdad? Dinamis, dinameos, otro con genitivo en os, esto me indica ya que es sustantivo de la tercera declinación. Dinamis, dinameos, poder o fuerza. En español utilizamos mucho la palabra dinamo o dínamo, ¿verdad? Dio quiere decir dos, ¿no? Dos, el número dos. Bueno, este número se declina, como el uno también se declina. Aquí no sé por qué no puse la declinación del 2, pero ya la aprenderemos, ¿verdad? El siguiente verbo o la siguiente palabra es un verbo, el verbo egeiro, que quiere decir despertar, ¿verdad? Esa es su acepción fundamental, despertar. También se utiliza para levantarse, no para levantar una cosa, levantarse. Eh, Egeirein, bueno, es el verbo egeiro. Es un verbo importante porque se utiliza para traducir la palabra resucitar, ¿verdad? Resucitar o se traduce con frecuencia como resucitar. Recuerden que Jesús cuando las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, el que amas está enfermo, Jesús se esperó ahí, en donde estaba, y no fue a Betania, y después de varios días le dice a sus discípulos, vamos a Judea, porque nuestro amigo Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo. Y ahí está el verbo egeiro, despertar. Y entonces sus discípulos le dicen, Señor, si está dormido, no necesita que vayamos a despertarlo y te buscan en Judea para matarte. Y Jesús dice, no, Lázaro murió y voy a despertarlo, voy a resucitarlo. ¿Ven?
Entonces el verbo egeiro se utiliza para despertarse del sueño, pero también para despertarse de la muerte, ¿no? Hay otro verbo que ya comenté la semana pasada, que es anahistemi. El verbo histemi, que se puede traducir como estar, con la preposición ana, quiere decir levantarse de nuevo o ponerse de pie. Ese es el verbo más técnico cuando se habla de la resurrección, volver a pararse. También se utiliza, sin embargo, este otro verbo, egeiro, que quiere decir, primariamente, quiere decir despertar. Bueno, y la última palabra es eclesía, eclesías. Es otra palabra eh, Con de, alfa pura. exactamente, alfa pura, porque la raíz termina en iota. Entonces el alfa va a ser, se va a mantener en todo el singular y desde luego en el plural, como los plurales son todos iguales, regulares. Pero aquí en el singular se va a mantener la alfa pura, por eso la llamamos así, se mantiene en todo el singular. Entonces, eclesía, eclesía, como gemera, gemeras, ¿no? Gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera. Eclesía, eclesías, eclesía, eclesían, eclesía. Ya está. Eso es, quiere decir iglesia. De ahí viene iglesia, ¿verdad? De eclesía. O también quiere decir asamblea. Así tradujeron en el Nuevo Testamento la asamblea, la tradujeron como eclesía. Pudieron haberlo traducido como sinagoga, que es como la reunión, la asamblea, pero los cristianos prefirieron no usar la palabra sinagoga para sus asambleas y entonces escogieron la palabra eclesía. Bueno, esto sobre el vocabulario. Y ahora podemos traducir un poquito, ¿verdad? Ya, y hay también una de la metafísica, don metafísica. Pero antes de la metafísica, vamos traduciendo esto. Eh, Ahora te toca empezar, Jerónimo. Sí, es to nomo tu nus mu No os, nos no os. nos mu. Aquí Entonces, no está no, contraído. A ver, vamos, no, ¿qué quiere ya decir? había dicho que a veces puede aparecer, pero Exactamente. no estar contraído, ¿verdad? Entonces ahí sería en, en la ley Ajá, de la mente, de, de la mente mía o de mi exactamente. mente, En la ley de mi mente, exactamente. Muy bien traducido. A ver qué dice ahí la nota uno. Mía, de mí. Entonces tradujimos correcto. En la ley de mi mente. Pati, En todo, auto, sí, mi ¿sabes internet, qué? Se te débil. cortó un ¿Sí me poco. escuchas? Ahora sí. A ver, otra vez. En, to, auto, noi, No, el noi. acento. Ujú. No, noí, Entonces, noí, noí. no Esos se dos le carga a puntitos, o. pero ahí esos dos puntitos me indican que se rompe el diptongo. Ah, ok, sí es cierto. En to, auto, noi. Ujú, Entonces, en to es un dativo masculino, singular. ujú.
¿sí? Entonces, en el auto es de ellos o ellos, Sí, ¿por qué está en dativo, Pati? pues por la omega, Sí, con la sí. suscrita Esto me indica que es dativo, pero ¿por qué tendría que estar en dativo? en Porque dativo, la preposición en en exige que lo exige, que sigue mm, esté en dativo. es un dativo, Ujú. Y entonces esto es para él, ¿verdad? En él, o no y. mente. No y Ah, no, no, no es nominativo, nominativo. ¿no? ¿No es nominativo? A ver, vamos a ver. Es plural, mentes, 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 mentes. Es plural, pero ahí no tiene puntitos. No, no. Entonces, Y entonces en ninguno tiene puntitos. Entonces tenemos que imaginarnos qué es el noí. mentalidad, no. Bueno, sí es la mente, pero ¿en qué caso está noí? A ver, ahora sí lo hago un poco grande y lo buscamos aquí, ¿no? En Las mentes, tendrá que las estar mentes en dativo. Tendrá que estar en dativo. en autor, no. Entonces era para las mentes, No, porque en es en. En en, es en. En, y esto dativo sería en la mente de ellos, singular. en la mente de él, no. Sí, sí. A ver, bueno, entonces, sí, esto tendrá que ser dativo. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque nos lo estamos imaginando, nada más, Ujú. ¿verdad? Eh, Dado que aquí tenemos con la preposición en y esto está en dativo, seguramente esto está en dativo. Y esto, entonces quiere decir en la mente to auto. Eh, To auto querrá decir aquí no tanto de él, sino en la propia mente. En la propia mente. Así traduciría yo esto. Ven que autos, aute, auto a veces se utiliza solamente para subrayar lo mismo, el propio, ¿no? Eh, pero si yo digo en el mente, tendría yo que poner aquí un genitivo, en la mente de él, pero aquí no dice en la mente de él, Ujú. ¿verdad? Entonces, entiendo yo que dice aquí en la mente, esto sería en dativo por la preposición, y esto está en dativo porque es la propia mente, en la propia mente. Ah, bueno, a lo mejor no sé dónde Eh, lo saqué, no sé dónde lo entonces saqué, sería pero en la propia mente. en la propia mente, sí, o Muy en la bien, mente misma, en la en la mente mente misma. misma. Ujú. Muy bien. Y así en orden, en la misma mente. Bueno, Sí, vamos. Entonces, tú, nos, no os. nos, tes, sarcos, autú. Ah, esta es una interesantísima frase, enunciado.
¿Qué Sí, dice? dice ahí, por la, por la Es, mente ¿Qué caso es? es genitivo. Genitivo. Genitivo, eh, y luego viene ese, como vimos ahí, estaba un luz, es Nominativo. ya nominativo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, Sí. vamos a ver. No está contraído, está No, contracto. No os nominativo. Está rarísimo eso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Porque ese sí lo saqué de la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí, es de Colosenses, ¿no? sí. Entonces Pero la el acento mente está en otro lado. No, es no puede, os. Lo que pasa es que aquí se cambió a grave porque es una palabra aguda y no es la última del enunciado. Por eso también aquí se cambió el acento. O sea que el acento agudo se cambia a grave cuando sigue otra palabra en el enunciado. Aquí no se cambia, pues porque es circunflejo. Aquí tampoco se cambia porque es circunflejo. Ujú. Y aquí no se cambia porque está al final del enunciado. Entonces, tú no os. es, entonces, bueno, así pienso que es men, la mente de su carne. Sí, Nomás ese tú es eh, el que está ahí. si tú no os te sarcos auto. Si me permiten un segundo, Sí, les voy a, a compartir cuál es Colosenses 3:12, 2:18 profesor. 2:18, 2:18. Entonces, dejé de compartir y Sí, ahora, espérenme. ¿Están viendo el programa, ese que les presumo tanto? Sí, sí. sí, Bueno, está entonces bien. vamos a ver en griego, vamos a ver el Nuevo Testamento. Aquí está. Entonces, Colosenses Dos, 3, 2, dos, capítulo 2 Dos. ¿qué? 2, 18. 2:18. Vamos a Ándale, ver. mira. 2:18. Dice, me hipo, es que aquí está la preposición hipo. ¿Eh? Hipo, tú, nos, te sarcos, autu. Aquí está. ¿Lo están viendo? Sí, Sí. Hipo es lo que yo no copié e hice mal en copiarlo. ¿Eh? Pero ya lo sabemos qué es eso. Entonces, vamos a nuestro. Ay, no, sí. Aquí está, ¿verdad? Hipo, ujú, tú, nos, te sarcosau, tú. Hay que acordarse del hipo. ¿Por qué? Porque, eh, eh, ¿por qué dice, por qué está este genitivo? Por la preposición hipo. televisión. ¿Mm? La preposición hipo más genitivo quiere decir por, ¿verdad? Sí, Este, por la la mente T de de su carne, por la Carne. mente, fíjense qué expresión tan rara, ¿eh? Por la mente de su carne, por la mente de su carne. Este, ya cerré, pero les voy a volver no, aquí está. Entonces, termino de esto y ahora les vuelvo a compartir
las traducciones, ¿verdad? Sí, Hipo tu no os, vamos a ver aquí, no os, genitivo masculino singular. Miren cómo está la declinación. Nus, no os. Bueno, eh, genitivo masculino singular. Dice traducción por su razonamiento humano, pero en griego dice por la mente de su cuerpo, sarxacos, por la mente de su carne. Eh, eh, Otra traducción dice por su mente Carnal, carnal. ¿Ven? suena Pero más. fíjense, pero qué rara la expresión, su mente carnal. Eh, bueno, así dice, ¿verdad? Y esto es un genitivo. Claro, así nos lo dice el programa, pero en la declinación que yo les di, no os Nominativo. es el nominativo, a no ser que esta palabra eh, pueda también pertenecer a la tercera declinación y entonces sea este el nominativo y no os el El genitivo, genitivo. pero entonces ya sería de la tercera declinación. Probablemente es así, ¿verdad? Esta palabra puede ser de la segunda declinación o de la tercera, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿cómo te explicas? O probablemente esté mal escrito, ¿verdad? Probablemente esté mal escrito aquí. No, pues sí, pues, que esté mal escrito y pusieron un nominativo en vez de poner un genitivo. Porque esto tendría que estar en genitivo, porque la preposición hipo exige que esto sea genitivo. Bueno, aquí es un genitivo y este tendría que estar en genitivo. Claro, el programa me dice, eso es un genitivo, Javier. Oye, no. O está mal escrito o esta palabra puede tener este, dos declinaciones. A ver, si me disculpan, vamos a buscar, eh, vamos a buscar en el diccionario, ¿verdad? Esa palabra, ahorita no lo están viendo porque estoy buscando el diccionario, pero ahorita se lo comparto, ¿verdad? Entonces ya estamos aquí y ahora le pongo compartir y ya vemos el diccionario, ¿verdad? Pues aquí está el diccionario, nuestro tumbaburros, y vamos a ver nus, no os, nus nu, ¿verdad? Eh, Ahorita lo hago grande. Y por ahí estamos. Bueno, aquí está. Aquí está, ¿ven? Mm, ya ahí está. No os nu. Aquí no está contraído, ¿ven? Y entonces por eso me pone aquí nus Nus. nu. Aquí está contraído, ¿ven? Aquí sí está contraído. Ay, mamá. Bueno, aquí sí está contraído y aquí no. Pero el genitivo es nu, no os, nu, nu. Inteligencia, ta, 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 ta. Este, no, no, no os. En el Nuevo Testamento se utiliza no os como es, genitivo.
como el genitivo, maestro, ¿verdad? Ahí dice genitivo. Es que mi cursor está muy lento, pero aquí dice genitivo nu, no os. Es el genitivo que se utiliza en el Nuevo Testamento. Ah, bueno, entonces ya investigamos, ¿verdad? Somos ya Sí, eruditos. Este es es el genitivo irregular que se utiliza en el Nuevo Testamento, pero no en el griego clásico. ¿Eh? En el griego clásico esto es nominativo. Ah, pero en el Nuevo Testamento esto se utiliza como genitivo. Por eso la preposición hipo, cuando sigue un genitivo, quiere decir por, ¿verdad? Debido a. Entonces, por la por la mente mente de su de, carne. de Sí, su es muy carne. raro. La mente, ¿cómo que la carne tiene una mente? Este, ¿Cómo puede ser la mente de su carne? Eh, Más bien es la mente que es carnal, la mente carnal, Ujú. no, pero la Porque expresión hace, griega es como si la carne tuviera mente, ¿no? pero es que San Pablo hace esa diferencia, ¿no? Entre la carne y el espíritu. Sí, ujú. Sí, Entonces ahí como que está hablando de la cuestión como corporal, sí, porque sí, separa, ¿no? Muy griego este señor. sí, la mente carnal creo que es la mejor traducción, la La mente mente carnal, maestro. carnal, sí, sí, tal vez se deba aquí a una expresión hebrea, ¿eh? Aquí estaría un estado constructo, La mente del, la mente de su carne, la mente de su carne que puede ser. sí, sí, que es una manera de decir el adjetivo, ¿eh? La mente carnal, de él, ¿verdad? No es de la carne de él, sino la mente de él, la mente carnal de él, la mente de la carne de él, o la mente de él, o su mente carnal, ¿verdad? Si lo ponemos al principio, es su mente de carne, ya quedó. ¿Eh? Eh, eh, Su mente de carne, ¿ven? Su mente Sí queda, carnal. ¿Mm? sí queda, maestro. Sí, su mente que es carnal, o sea, es decir, su espíritu, su forma de ser, su persona es carnal. No es que hay personas que somos carnales, hay personas que somos psíquicos, y hay personas que somos neumáticos. Entonces, podremos ser sárquicos, con tener una mente de carne, podemos ser una mente psíquicos, una forma de ser conforme a la naturaleza humana, psíquica, o bien una mente neumáticos, una mente espiritual. Pero si lo cambio de orden, ya queda claro, ¿verdad? Entonces sería su mente, esto lo pongo al principio, su mente, hipo, por su mente de carne. Su mente es de carne, su mente es carnal. Bueno, el que sigue, Ton, Ton, osteon, autú. Ton, pues es un plural genitivo, muy bien, de cualquiera neutral o exactamente, femenino o masculino. masculino. Entonces, pero luego osteon es huesos, ¿no? Sí, Entonces, de los huesos de él, sí, autú, sí, de los huesos de él o de sus huesos. o de sus huesos. de de él. Luego sigue eh, ostión, necrón, ¿sí? Ajá, Entonces, eh,
son otra vez huesos, un genitivo plural ¿Qué de los caso? muertos, genitivo plural, Genitivo. y Ajá. los dos son genitivos plurales, van concordando. Entonces, Huesos de los huesos muertos. de los muertos. Sí. Aquí entonces el necrón debe ser un adjetivo de osteon, Ajá. Huesos muertos. ¿sí? Muertos, Sí, de los huesos muertos, porque está en genitivo plural. sí. También Ujú. podría decir de los huesos de los muertos, pero sí, de los huesos de los Muertos. muertos. Bueno, sí podría ser así, pero también podría decir de los huesos muertos, Sí, ¿verdad? De los huesos muertos. Bueno, Y luego sigue te, oikia, oikia, jas, ja, y iasonos. Y exacto. ahí nos pusiste que era Jasón, ¿no? Sí, fíjense cómo En suena tan feo en español, ¿no? Jasón. Yásonos, yásonos. Bueno, eh, Entonces dice, es un dativo de femenino singular. ajá, Entonces, no para, la ajá, casa y dirá de Jasón. ajá, sí, aquí está declinado, yásonos, yásonos, no está declinado, yáson, yásonos, sí, está declinado, ¿no? Entonces es un genitivo singular de Jasón, en la casa o para la casa de Yasón. La que sigue, sí, es la eh, polon, poloi, men, sí, es un ex autón. Y sí, quiere decir muchos, ujú, no, es por cierto, exactamente, o, muchos por cierto, en, en efecto, ajá, o sea, así, ah, así pues, de ellos. sí, de aquí la preposición es ek, Ec. ¿verdad? Ah, muy Pero bien, maestro. siempre que sigue una vocal se convierte en xi. Ujú. La preposición es ek, de ellos, De claramente. ellos. Ek quiere decir de o desde, y esto es genitivo plural de ellos. Muchos, ciertamente, de entre ellos. Y quién sabe a qué se Ujú. refiera, ¿no? La siguiente, Hoy apo tesalonic, tesaloniques, sí, Yuda, Yudaio, muy bien, Yudaioi. muy bien. Entonces, hoy es los, Ujú. apo, no me acuerdo. Apo quiere decir de o desde, lo mismo que ek. Ah, Lo ok. mismo, ek es lo mismo que apo. Y es una preposición que exige genitivo. Es genitivo, es Ah, no, perdón. Afiebi, peri, para, pros, hipo. no, Es tes, una preposición a la que puede seguir genitivo, dativo o acusativo. Y el significado de la preposición depende del caso que siga. Lo normal es que después de tes es apo dativo, siga un genitivo. Después de apo, lo normal es que siga un genitivo. pero ahí es G, tes, sí es un genitivo, Exactamente. es Genitivo. un genitivo singular femenino.
y ahí es Tesalónicas, pero Tesalónicas Sí, Tesalónica es el nombre de una hija de quién, de un rey griego, y se llamaba Tesalónica, y la ciudad se llamó también Tesalónica Tesalónica, en honor de ella, pero aquí está en genitivo. de Tesalónica, de judíos de Tesalónica, Ah, Iu- muy bien. Iuda, Ioi, eh, Judaioi. Judaioi. ¿En qué caso Iudaioi. está Judaioi? Está igual que Hoy, E ¿no? igual que Joy. Entonces, Está si en, ustedes todo esto que está aquí lo omiten, dice Joy, Judaioi, los judíos. ujú, Pero separamos estas dos palabras, el artículo y el sustantivo, los separamos y metemos en medio un genitivo, apotes tesaloniques. sí, Entonces, los judíos, de Tesalónica. exactamente, los judíos de Tesalónica. Fíjense, esta construcción también es muy común, ¿verdad? El artículo está correspondiendo con esta palabra en género, número y caso, los judíos. Pero esas dos palabras las separamos y en medio ponemos otro genitivo. Los judíos de Tesalónica. Digamos que dice aquí literalmente los de Tesalónica judíos. Ujú. Bueno, Muy bien. Los de tel, jo, logos, tu, seu. Entonces tenemos ahí la declinación que vimos, logos, logo, que es la palabra, tú de Dios, tú, genitivo, ¿sí? seu. La ¿Sí? palabra de Dios. Y aquí, como hicimos aquí arriba, podemos poner tu CU después de jo. Jo, tu Eh, CU, logos. co, Jo, tu CU, logos. ujú, ¿Mm? Como arriba, ¿verdad? Bueno, ujú. Y luego dice, to, neuma, autu, en, auto. Y ajá, bueno, to es un neutro, exacto, que puede ser em, nominativo o puede ser mm, objeto directo, un acusativo, ¿no? exactamente. Nominativo, acusativo y vocativo neutros son iguales. To, aquí Sí, es un neutro singular, seguramente el sí, singular. nominativo. Entonces dice el espíritu, ¿no? Muy bien. Neuma, neumatos. Es un neutro de la tercera. Neuma, neumatos. Os, genitivo, terminación en os, es de la tercera declinación. Pero ya descubrimos que es un neutro. Entonces, el espíritu De él, de él, o sea, su espíritu en, exactamente. en, es ellos, No, 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 o singular. Sí. en él, sí. Ahora añade el verbo. Su espíritu está en él. Exactamente. Vamos a ver qué dice Hechos 17:16. Hechos, mientras esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, Pablo se indignaba cada vez más al ver el culto a los ídolos. Ah, caray. No, pues estoy leyendo Hechos 17:16 y no corresponde. Bueno, entonces nos quedaremos con las ganas de saber. 18:16, 16:16.
Bueno, no, tampoco. ¿Quién sabe? Está mal la referencia. Está mal la referencia. No es Hechos 17:16. Pero no vamos a gastar tiempo en verlo. Ahora vamos a ver un poquito de la metafísica de Aristóteles, Ay, ¿verdad? Eh, es un griego también que podemos leer perfectamente. Lo que pasa es que el vocabulario y un poco la manera de decir cambia un poco. Y además es filosófico, ¿verdad? Pero vamos a ver que sí podemos traducirlo. Ton está con mayúsculas. Sí, Metafísica alfa. ¿Qué quiere decir ton? de ellos, ¿no? De los. Sí, de los. Eh, pero aquí no tiene sustantivo, ¿verdad? Porque esta es una preposición, meta, que está, digamos así, introduciendo a ta física. Entonces, metafísica es una expresión que se corresponde, pero ton está solito. ¿Mm? Entonces, esto me está indicando que ton es un neutro. Y la mejor manera de traducir estos neutros así es añadiéndole la palabra cosas. Entonces, esto es un neutro, ¿verdad? Entonces, es genitivo plural y entonces traduzco así, de las cosas, de las cosas. ¿Cómo empieza un libro? Se llama así, de las cosas, ¿sí? De las cosas, de las cosas. ¿Mm? Meta quiere decir, si sigue un acusativo, como aquí, quiere decir después. ¿Mm? Entonces, meta quiere decir después, ta, eh, ¿en qué caso está? En Bueno, ya neutro, dije, nominativo. está neutro. Puede ser nominativo, pero como sigue a metá, a una preposición no le puede seguir un nominativo. O es genitivo, o es dativo, o es acusativo. Y en este caso, ta, pues es acusativo, ¿verdad? Entonces, cuando a metá sigue un acusativo, quiere decir después. Entonces, después, ta física, plural. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a traducir física como física, tal cual, física. Y ta física quiere decir plural, las físicas. ¿Mm? Las físicas. Entonces, después de las físicas. ¿Mm? Y a significa uno, ¿verdad? Entonces, después de las físicas, uno. Pero el ton nos falta. Entonces, sí, Esas el título cosas. del libro es De las cosas después de las físicas, uno. Ah, entonces nos falta el verbo. De las cosas que que son, están después de las físicas. Ah, es que Aristóteles escribió varios libros sobre la física, varios libros. Entonces, este libro es de lo que está después de las de las físicas. físicas. ¿Mm? Y este es el primer libro. Entonces, en español se traduciría, bueno, lo traducen así, de la metafísica uno, ¿verdad? Pero vamos, el texto completo quiere decir de las cosas que están después de las físicas uno. Es que metafísica es un término que empleamos como para cosas no naturales o algo así, ¿no? Se oye feo. Exactamente, exactamente. Filosófica, ¿no? Metafísicas. Sí, pero en Sí, su origen, la palabra no es así. metafísica quiere Ujú. decir, es que escribió varios libros, ¿verdad? Aristóteles sobre la física y después escribió, después,
otros libros. otros libros. Entonces, estos son de los libros que están después de las físicas. Perfecto. Eso está Eh, bonito. y de ahí viene la palabra metafísica, lo que se escribió después de las físicas, y son varios libros, así como son varios libros de la física, las físicas, también de la metafísica son varios libros, y aquí este es el libro uno. Voy a leer el primer renglón. Ean un aneu tes enpeirías ege tiston logon. Aquí podemos descubrir varias cosas, ¿no? Ean, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Es como tiempo, como Ese es generación, eón, como... eso es eón. Ah, ok. Ean, Pero ahí lo tradujiste, ¿no? No, sí, no dices Sí, que nos los tradujiste. sí, sí, pero vamos sin ver la traducción. sí, Vamos a sí, identificando. Un, ciertamente da. ciertamente. Ah, un, ciertamente. ¿Verdad? Creo que apareció por acá arriba, ¿no? Aquí está. Muchos, pues, ciertamente de ellos, o muchos, pues, eran ciertamente de ellos, ¿verdad? Aquí está otra vez la palabra un. Y esto quiere decir sí, incondicional. ¿Acaso ciertamente aneu, bueno, no sabemos qué es, tes empeirías Es un genitivo, ¿verdad? Singular. es un genitivo? ¿Y qué quiere decir empeirías? Es empeirías. Peirías. No es de ciencia o arte, algo así, no. Experiencia, Sí, lo empírico, lo Mm, empírico. Entonces aquí es de la experiencia. Y aneu quiere decir sin, ¿verdad? Es una preposición, sin, a la que sigue un genitivo. Entonces, si de la- de hecho, Ciertamente, sin experiencia, eje, es tener exactamente, es el verbo ejo, es el verbo tener. Y aquí suena a subjuntivo. ¿Se acuerdan? En es, ese es el subjuntivo del verbo imi, que yo les dije apréndanselo porque con eso se van a ayudar para identificar los subjuntivos. Entonces es tenga, tis, tistic, es tisti, que, cuál o alguno. Cuando una lleva acento es quién o qué o quién. Pero si no lleva acento es alguno, algún, ¿verdad? Con logon palabra o conocimiento, ¿verdad? en acusativo. A ver, vamos a ver cómo se traduce esto. Si ciertamente, sin la experiencia, a ver, si acaso, ciertamente, sin la experiencia, alguien tuviera, ¿eh? Alguien tuviera, eje, en tuvieron. realidad aquí dice tuviera, tenga, tenga, digamos que está en subjuntivo, ¿verdad? Entonces dice, si ciertamente sin la experiencia tuviera Alguien. alguien don logon, Es- algún conocimiento, bueno, eh, algún conocimiento, algún logos, ¿verdad? Ya saben que la palabra logos pues, es muy de un campo Versátil. semántico muy amplio. Y aquí en filosofía, ton logos es el razonamiento, el conocimiento. Pero fíjense lo que dice Aristóteles, estos 350 años antes de Cristo. Si ciertamente sin experiencia, sin la experiencia, se tuviera el conocimiento, alguien tuviera el conocimiento,
es una condicional, pero él lo que está diciendo, o sea, lo que va a afirmar más adelante es que nadie puede tener conocimiento sin partir de la experiencia, experiencia. sin partir de la experiencia. Y ahí está peleándose con Platón, ¿verdad? Porque Platón decía que nosotros teníamos conocimientos porque habíamos vivido en otro mundo, en el mundo de las ideas. ¿Mm? Y cuando llegábamos a este mundo, nuestros conocimientos, ¿verdad? Yo veo una pluma, llego a este mundo y veo una pluma y digo, ah, corresponde con la idea de pluma que yo vi en el mundo de las ideas. Entonces digo, ah, eso es una pluma. Entonces yo puedo tener conocimiento antes de la experiencia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Pues porque yo viví en el mundo de las ideas. Y dice Aristóteles, no, mi querido Platón, todas las ideas que tenemos surgen de la experiencia, es decir, de los sentidos. ¿Cómo tengo la idea yo de pluma? Pues porque veo muchas plumas y digo, ah, pluma, 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 pluma. Ya sé que las plumas pueden ser de muchas formas, pueden ser hasta plumas de gallina, las plumas. Este, y de ahí viene de la pluma de la gallina o del pavo que se arrancaba, se llenaba de tinta por adentro, se le ponía su puntita y con eso se podía administrar la tinta La que tinta. salía y por eso se llamaba pluma. Ahora esto no tiene nada que ver con una pluma, ¿no? De gallina o de pavo, pero se sigue llamando pluma por aquello, porque sigue teniendo la tinta ahí, tubito. Bueno, pero, yo tengo la idea de pluma a raíz de muchas plumas que he visto y que son diferentes de color, de tamaño, de todo, y tengo la idea de pluma, pero esa idea surge de la experiencia. Entonces, aquí en esta frasecita, en este enunciado, está diciendo una verdad para él, ¿verdad? Para Aristóteles, tremenda, ¿verdad? Si ciertamente a alguien sin experiencia pudiera tener razonamiento o ideas, pues entonces querría decir que, ¿ve? Pero él va a decir que no, Maestro, que nadie puede tener razonamiento sin experiencia. Sí, Pati. no, digo, a lo mejor digo una tontera, pero no tiene que ver con el método inductivo y deductivo. Sí, claro, claro. Aquí lo que va a decir, lo que va a defender Aristóteles es que el conocimiento parte del conocimiento Ujú. inductivo, o sea, de la experiencia Sí, surge el verdadero conocimiento, ¿verdad? Eh, Ahora, tú puedes leer, Pati, el segundo renglón. kai, to, kazolu, men, gnoris, ignoriste. Ahí es, ahí cómo pronuncio. Ah, es que sí es gnoriste, Sí, ajá. Otra vez, ¿verdad? Un subjuntivo. Y viene del verbo norixo, conocer, conocer. como gignosco, gnorixo. Conociera, él o ella Sí. conociera. Y catholu, ¿No es de es todo? No. exactamente, es la preposición kata y Ajá. holos, hole, holon, que quiere decir todo. Sí, Catholu quiere decir la totalidad, el universo, lo universal, ¿verdad? Y sí. entonces Kai, Y él, todo es neutro, ¿no? sí, Y lo universal se conociera, a ver, vamos a ver. Conocería el universal, ¿sí? Entonces, bueno, sí, Tocazulo, pues, conocería. Si alguien pudiera, sin experiencia,
tener eh, razonamiento, entonces conocería lo universal, ¿no? Conocería el todo, el Ujú. universal. ¿Tú puedes leer este tercer renglón, Jerónimo? Sí, es Todeen tuto case cas casecaston Ajá, casecaston acnoe acnoe. acnoe. Es lo mismo que gnorixo, pero con A privativa, A privativa. Sin Entonces sería n- si esto es conocer, esto sería desconocer, conocer, pero sigue siendo un desconociera, subjuntivo. Mm. de- Desconocera, desconocería, sí. Eh, desconocería, ¿Qué ¿no? Gastón? Eh, no es lo, ul- lo No, último, ¿no? ¿Verdad? eso es ejastos, ejastos, Pues, ejastos. Aquí sería es Gecastón, cada, cas- cara, cada el uno, rostro, no, cada no, uno, cada uno. cada, En cada esto, uno, Ahí en está esto, según, contraído, ¿no? Cata, ¿no? sí, No, esto, sí, bueno, es kata, porque cata, primero cata, suprimí la alfa. la. ¿Por qué? Porque sigue otra vocal. Entonces suprimí la Ujú. alfa. Y después la tau la aspiré, porque sigue un espíritu rudo. Entonces, delta, tau, zeta. ¿Eh? La tuve que sí, aspirar porque sigue un espíritu rudo. Entonces queda, en vez de kata hecaston, queda kaz hecaston. A ver, y según, en tuto, en esto, También en ahí esto, según, en ujú, esto, en un esto, dativo, sí. ¿verdad? Está un dativo, A ver, vamos a con ver la traducción. en esto, Pero pero, lo des, singular desconocería. Vamos a ver. pero esto, Desconocería, ¿verdad? Ujú. Tode en tuto, desconocería Cad Hecaston. Entonces, Cad Hecaston se opone a To Cazolu. Lo Cazolu, Caz Holu, según la Todo totalidad, es el universal, universal, lo universal. Se opone a Cad entonces singular. Hecaston, que es lo singular, lo de cada uno, lo particular. Entonces, si uno pudiera conocer sin experiencia, si uno pudiera tener razonamientos sin tener experiencia, entonces conocería lo Lo universal, universal, pero desconocería lo de cada cada uno, lo, uno, lo uno, lo particular. particular. Entonces, si ciertamente sin la experiencia alguien tuviera algún conocimiento, algún logos, conocería el universal o lo universal, pero kaz, holu, kazolu, pero desconocería kaz Lo hekastos, singular. lo, lo lo de particular, cada, lo de cada uno. uno, lo singular, lo particular. Bueno, como ven, es un lenguaje diferente, es un lenguaje muy riguroso. Así se va toda la metafísica. Es un texto muy difícil. Tiene uno que dedicarle muchas horas para ir entendiendo renglón por renglón. Pero no es algo que no sea griego. Finalmente es griego. Eh, Vamos a leer el siguiente renglón. ¿Quién le toca? Y Polakis, diamartesetai, diamartesetai, tes serapeias. Muy bien. Polakis es, otra vez es de muchos, Sí, sí. Quiero decir de muchas maneras, de muchas ¿verdad? maneras. Polakis. De muchas maneras
Diamartesetai. Ese verbo lo conocemos. Por el Padre nuestro. No, este es el verbo. Ah, Martirio. sí, sí, Exactamente. al- Martireo, martireo, dar ujú, testimonio, testimoniar. Día martireo es lo mismo, ¿verdad? No, no le aumenta ningún matiz. Día martireo. Y luego dice se tai. Este se me está indicando que Maltais. es, es un aoristo. no, Es un Futuro, 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 futuro. 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 Y este es el tercera persona masculino singular o femenino singular. Entonces, dará testimonio de muchas maneras, dará testimonio De de la, terapias. De curaciones, ¿no? de La curación. algunas, de muchas maneras, De maneras. errará en la curación. Errará, sí, desconoce, como desconoce lo singular, y si es médico, pues de muchas maneras va a errar en la curación. El texto, el verbo aquí lo traduce como errar, Es rara, pero es diamartesetai. A ver, vamos a buscar el verbo diamartesetai, porque entonces en el Nuevo Testamento tiene el sentido de, o a lo mejor alfa, beta, gamma, delta, le agrega algo. le agrega algo al verbo martireo, gamma, delta. Vamos a buscar ma, homai, diamartiromai. Eh, martiromai. Bueno, sí es lo mismo que martireo, ay, diamartano. Descarriarse, dice. Sí, sí, dia, pero quiero ver, dia, diamartireo, ¿verdad? Diamartireo. Ah, Poner. atestiguar, atestiguar. Ujú. Pero también quiere decir oponerse o contradecir. Creo que es el sentido que le da ahí, que tiene aquí en este texto que estamos viendo. Es que Contradice, es testimonio como el contrario, ¿no? sí, sí, exactamente. Sí, a ver, de muchas maneras dirá lo contrario o hará lo contrario testerapeias en la terapia, sí. Ujú. De muchas maneras eh, dirá o hará lo contrario en la curación. ¿Por qué? Porque si no conoce, si desconoce lo particular, pues va a regarla en la curación, En la si es un curación. médico, ¿verdad? Si es un Ujú. médico, la va a regar en la curación. Bueno, como ven. Muy bien.